¿Qué pasa en concreto en el cerebro de un niño, de un adolescente expuesto en exceso a pantallas de celulares? ¿Qué pasa con los celulares inteligentes? Los celulares inteligentes y sobre todo las redes sociales, los algoritmos, ese bombardeo permanente que estamos teniendo frente a notificaciones, frente a estímulos, lo que hace es coger ese sistema límbico, ese sistema de recompensa y alimentar. Hace guardadas proporciones lo que hacen algunas drogas, algunos psicoactivos, ¿cierto? Lo está todo el tiempo bombardeando y le está dando un poquito de recompensa, le está como gratificando, pero no lo suficiente. Entonces, este sistema empieza a querer más y más y más. Y si lo vemos con un sistema de planeación, de ejecución que está retardado, lo que estamos haciendo es creando cerebros adictos. Adictos, evidentemente, a las redes, que es lo que vemos en la práctica, pero también más propensos a otras adicciones. Imagínate que el uso indiscriminado, se ha visto en estudios, por ejemplo, que hicieron en China, el uso indiscriminado, o sea, indiscriminado es muy difícil, pero más o menos unas 3, 4, 5 horas al día, que si tú lo piensas no es tanto, No, ¿no? yo ya estoy Pues no por es tan encima de esa infrecuente. cifra. La mayoría de las personas estamos por encima de esa cifra hace rato. Imagínate, ese uso indiscriminado en nuestros jóvenes los hace 66% más propensos a otras adicciones. Prohibir los celulares en los colegios, una iniciativa que firmaron 27 colegios de Bogotá que se comprometieron a ponerle la lupa a este tema. Es una realidad para muchos papás ver la relación que están teniendo los hijos o sus hijos, sus niños y adolescentes con los teléfonos celulares. En Colombia hay muchos más teléfonos celulares que personas y sin duda lo vemos todos los días cuántas horas al día pasamos pegados literalmente a estos colegios. En los niños, por supuesto, hay un condicionante por su desarrollo y demás. Esta iniciativa está acompañada por la doctora Juanita Alarcón, quien es psiquiatra de niños y adolescentes, también es miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y, digamos, ha estado muy activa con este tema que salió en medios de comunicación esta semana. Yo la invité a Saludable, doctora Alarcón, bienvenida, para que hablemos un poco desde la evidencia, desde lo científico, desde la consulta también, desde su propia experiencia como mamá y como psiquiatra de niños y adolescentes de este tema. Bienvenida, Saludable, doctora Alarcón. Rory, muchas gracias por la invitación, qué bueno estar aquí y qué bueno que esto contribuya pues a que hagamos mayor conciencia de lo que está ocurriendo en nuestro mundo actualmente. Bueno, una campaña o una iniciativa que salió en todos los medios de comunicación esta semana porque sin duda pega, ¿no? Es un tema muy sensible para las familias por estos días, la relación de los niños y los adolescentes con los celulares. Pero cuénteme un poco cuál es la motivación detrás de esta campaña, de dónde sale la idea de estos colegios de buscar esa prohibición de los celulares en las aulas. Yo creo que nace de lo que vemos permanentemente nosotros como psiquiatras infantiles dentro de nuestra consulta, pero también los papás y los colegios en sus jóvenes. Es lo que estamos viendo en la cotidianidad. Estamos viendo desde, yo te diría que el 2010 hay un gran pico mundial de aumento en consultas de salud mental para niños y adolescentes. Sin embargo, esto ha venido creciendo, subiendo y subiendo en los últimos años. Esa es, digamos, una de las primeras inquietudes y digamos que las consultas tienen un aumento sobre todo en temas relacionados con depresión, con ansiedad, con trastornos de la conducta alimentaria, ¿cierto? Y es tratando de buscar qué podemos hacer y qué está ocurriendo en el mundo que puede estar favoreciendo este aumento. Por el otro lado, en los colegios empiezan a notar que hay una disminución gradual en la atención y en el compromiso frente a actividades académicas, ¿cierto? Mundialmente, si uno revisa, por ejemplo, las pruebas PISA, que son las pruebas como de seguimiento a la educación, han venido en disminución en los últimos años. Y es, ¿qué está pasando y qué podemos hacer? Otro fenómeno que surge y que estamos viendo todo el tiempo es el fenómeno del bullying o del acoso, ¿cierto? Específicamente, pues cuando hablamos con jóvenes, entonces el acoso escolar. Entre esos, el cyberbullying. Tanto así que UNESCO saca un comunicado el año pasado y dice, hay que tomar medidas para realmente regular y mirar a ver qué podemos hacer con el acoso escolar y con el cyberbullying. En ese sentido, empieza una iniciativa de, estamos viendo una cantidad de cosas, estamos viendo un aumento de consultas, estamos viendo un aumento de patologías, estamos viendo una disminución del compromiso y del rendimiento académico, estamos viendo un aumento significativo del bullying. ¿Qué podemos hacer y qué tendrá en común todas estas cosas? ¿Sí? Entre las cosas que se empiezan a ver y se empieza a ver, no en Colombia, sino en el mundo, es que de las
de las situaciones o digamos que de los factores que están en común frente a todas estas cosas es el uso indiscriminado de celulares inteligentes por parte de nuestros jóvenes. No es el celular en sí, no es la tecnología, que todo el mundo me dice, pues es que usted lo que está es en contra de la tecnología, usted es un dinosaurio. No, yo no estoy en contra de la tecnología, estoy en contra del uso indiscriminado porque eso nos lleva a que ellos estén permanentemente atentos de redes sociales, yo creo que eso es lo más importante, redes sociales, juegos en línea y esta comunicación que es una red social de todas maneras permanente, ¿cierto? Eso es lo que tienen en común. Entonces empieza a haber estudios en el mundo y empiezan a decir, bueno, ¿qué pasa si ya empezamos a identificar el efecto, que si quieres ahorita lo hablamos, de toda esta tecnología en el cerebro de nuestros jóvenes? ¿Qué pasa si nosotros empezamos a darles un descanso de eso? ¿Sí? Unos tiempos donde definitivamente no pueden estar utilizando las redes sociales, los juegos en línea, etcétera, etcétera. ¿Qué podría ocurrir? Y a raíz de lo que en el mundo se está moviendo, se está investigando, se está viendo como resultados, en Colombia empezamos a decir, vengan, eso nos está pasando a nosotros también. ¿Qué vamos Sí, a hacer nosotros para hacernos cargo de nuestra sociedad? ¿Mm? Eso es donde surge. Es muy vale. interesante, porque es un movimiento mundial. Sí, sí, sí. Bueno, doctora Alarcón, ¿qué pasa en concreto en el cerebro de un niño, de un adolescente expuesto en exceso a pantallas de celulares? Y bueno, y también Vamos a, cuántos en exceso y cuántos en exceso. ok, vamos a partir de que el desarrollo del cerebro de un niño y adolescente está en desarrollo, como dice la palabra, ¿cierto? Está en proceso de formación. Las áreas de formación, digamos, y de madurez arrancan desde, te voy a dar como los dos ejemplos principales, el sistema límbico y el sistema de recompensa, que es el que de alguna manera está encargado de las emociones, de esa sensación de placer ante un estímulo, ¿cierto? Está casi que funcionando de una manera hiperactiva, o sea, está pendiente de los estímulos. Por eso, de alguna manera, cuando uno ve un adolescente impulsivo, ve un adolescente como con esos cambios emocionales tan marcados, ¿cierto? Es simplemente ver el adolescente que uno tiene al lado o el niño que uno tiene al lado. Entonces, este sistema límbico y este sistema de recompensa está en proceso de desarrollo, pero está atento a más señales. Y por el otro lado, el sistema regulatorio, que sería la corteza, específicamente la corteza prefrontal, obviamente esto es mucho más complejo, ¿no? Pero la corteza prefrontal es una parte que está funcionando poquito. La corteza prefrontal es la encargada de las funciones ejecutivas, de planear, de organizar, ¿cierto? De tener, de parar la recompensa. ¿Mm? También es la encargada, ¿sí? De poder hacer y regular todo lo que el sistema límbico está organizando. ¿Qué pasa con los celulares inteligentes? Los celulares inteligentes y sobre todo las redes sociales, los algoritmos, ese bombardeo permanente que estamos teniendo frente a notificaciones, frente a estímulos, lo que hace es coger ese sistema límbico, ese sistema de recompensa y alimentarlo. Hace guardadas proporciones lo que hacen algunas drogas, algunos psicoactivos, ¿cierto? Lo está todo el tiempo bombardeando y le está dando un poquito de recompensa, le está como gratificando, pero no lo suficiente. Entonces, este sistema empieza a querer más y más y más. Y si lo vemos con un sistema de planeación, de ejecución que está retardado, lo que estamos haciendo es creando cerebros adictos. Adictos, evidentemente, a las redes, que es lo que vemos en la práctica, pero también más propensos a otras adicciones. Imagínate que el uso indiscriminado, se ha visto en estudios, por ejemplo, que hicieron en China, el uso indiscriminado, o sea, indiscriminado es muy difícil, pero más o menos unas 3, 4, 5 horas al día, que si tú lo piensas no es tanto, No, ¿no? yo ya estoy Pues no por es tan encima de esa infrecuente. cifra. La mayoría de las personas estamos por encima de esa cifra hace rato. Imagínate, ese uso indiscriminado en nuestros jóvenes los hace 66% más propensos a otras adicciones. O sea, a recurrir a, no sé, drogadicción, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es lo que yo te digo, es una alimentación permanente del cerebro que lo está volviendo adicto. Entonces, pasa eso. Por el otro lado, nuestros niños y adolescentes están desarrollando su imagen corporal, ¿cierto? Es quién soy yo, dónde me ubico en el mundo, cómo soy yo realmente. Y las redes sociales nos están mostrando y los están llevando a una noción alterada de la imagen corporal. O sea, es todo el tiempo, tú eres imperfecto. Si tú fueras igualito a, serías bien. Pero nosotros nunca podemos ser igualito a algo que usualmente ni siquiera es real, ¿no?
¿sí? Entonces, adicionalmente, estamos alterando su imagen corporal. Trastornos depresivos, aumento del 22% de riesgo de suicidio. Imagínate esa cifra tan berraca, ¿sí? Alteración de la imagen corporal, trastornos de ansiedad, más toda la parte académica que también obviamente está ligada. Entonces, si lo vemos en salud mental, lo que está haciendo en nuestros cerebros es una cosa tremendamente dañina en nuestros cerebros y evidentemente en el cerebro de ellos que está en desarrollo muchísimo más. Bueno, doctora Alarcón, volvamos un poco a esa información de servicio para los papás y es cuánto es suficiente. Entonces, seguramente, digamos, hay mucha evidencia que está todavía en desarrollo, pero ¿cuál puede ser esa dosis entonces para hablar en esos términos, digamos, suficiente para un niño, para un adolescente? Incluso, ¿cuál es la edad a la que un niño Me podría encanta. acceder también a un celular, ¿no? Que, por ejemplo, le cuento, tengo mi sobrino, Juan Martín, y él tiene 7 años y ya tiene celular, ¿sí? No, Madre no mía. creo, no creo que sea, eh, eh, no creo que sea el único ¿El niño de único? 7 años en Colombia, no que tiene celular. Sí, es algo que, digamos, se necesita mucha más pedagogía. Entonces, ¿qué podemos contarle a los papás sobre eso? Te voy a contar antes una historia que me parece que yo la tengo grabada. Yo me acuerdo hace por ahí 1 año y medio. Yo estaba en un centro comercial y veo un bebé de, no sé, 8 meses, por ahí, que le han desarrollado un aparato en el coche, porque evidentemente es un bebé de 8 meses, donde en vez de tener los jugueticos de estimulación y de cosas, le ponían un celular. Esa imagen la tengo yo grabada y la digo es porque fue de esos momentos, Ronnie, que tú me preguntas esto de dónde surge. Yo me acuerdo en ese momento voltearme donde mi esposo y le digo, yo tengo que hacer algo. O sea, esto no puede seguir, esto no puede ser así. Entonces, bueno, devolvamos. El uso de celulares inteligentes, sobre todo a lo que tiene acceso el celular inteligente, volvemos a lo mismo, ¿sí? No es el celular en sí, no es el aparato, no es que tu sobrino a los 7 años le den un aparato, ¿sí? Porque le pueden dar ese aparato como le pueden dar otros, es a lo que tiene acceso. Debe siempre estar regulado por a qué edad se inicia. Entonces, no es lo mismo empezar a hacerle llamadas a mamá y papá, ¿sí? A tener acceso a redes sociales. Además, papás, no todas las redes sociales son iguales. Es que, claro, yo seré la dinosauria de la tecnología, pero si lo miramos, nosotros como papás estamos quedados en el conocimiento de la tecnología. Ellos van volando, ¿sí? Entonces, cada red social es diferente. Deben tener la capacidad y la madurez para poder manejar lo que está dentro de ese acceso. ¿Qué implica? Hay edades mínimas que las tienen y tienen la regulación, por ejemplo, algunas redes sociales tienen la regulación de 14 años, de 15 años. Yo diría es que más que una edad, es que ustedes sean capaces de ver si su adolescente, porque miren que no estoy hablando de niños, pilas ahí. O sea, a mí no me entra la idea, y ahí sí tenemos que ser muy cautelosos, los niños no deben tener redes sociales, no tienen la madurez, o sea, no hay. Usted no le entrega un arma cargada a un niño de 7 años, no le entregue un arma cargada en un No, celular a un niño de 7 años. y sobre todo con todo el contenido que está hoy circulando por redes sociales, es un peligro enorme, doctora Alarcón. Desde su consulta, ¿qué ha Sí. cambiado en el perfil en los últimos años de los niños que llegan, digamos, buscando ayuda por algunos trastornos o problemas psiquiátricos? ¿Y qué tanto relaciona usted eso con el uso de celulares? Nosotros, no solo yo, pero te lo voy a decir desde mi consulta, he visto un aumento absolutamente significativo en niños y adolescentes con una muy baja regulación emocional. O sea, niños altamente impulsivos, que les cuesta mucho trabajo frustrarse, ¿cierto? Niños con mayor tendencia a la depresión, a la ansiedad, un aumento significativo en conductas de riesgo como autolesiones, conductas suicidas, ¿sí? Riesgo de suicidio, y hay un aumento significativo en los trastornos que van ligados a trastornos de la imagen corporal, como trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, anorexia, bulimia, hemos tenido unos picos inmensísimos. ¿Qué tanto está relacionado a celulares? Está muy relacionado, ¿sí? No es lo único, porque entonces tampoco es que si ya con esto que estamos haciendo vamos a retirar y vamos a mejorar 100% la salud mental, no, pero es un paso, porque sí está ligado al uso indiscriminado de celulares. Ahora,
También el uso indiscriminado de redes sociales y de todo lo que implica los celulares también está ligado, bueno, a una dificultad de nosotros como papás para poder también poner límites de manera asertiva, poder guiar el crecimiento de nuestros hijos. Es todo un proceso, pero sí parte de las patas, digamos, que está contribuyendo a un aumento y a un cambio significativo en lo que estamos viendo en la consulta tiene que ver con el uso de los celulares. Así es. Sí, bueno, la pregunta tal vez entonces es, listo, prohibamos o regulemos el uso de celulares en el colegio, pero ¿y en la casa qué? Sí, porque uno tampoco puede estar Sí. como papá ahí encima a ver si está usando o no el celular. ¿Qué puede hacer un papá desde su casa, no desde el colegio, que puede ser un poquito más fácil de controlar el tema, ¿no? Mira, es muy importante porque precisamente lo que se hace en colegios es un principio, este es el llamado a que nosotros como papás realmente nos apropiemos de la educación de nuestros hijos frente a la tecnología. O sea, esto es un llamado a que nosotros aprendamos. Me dices que, ¿qué hace un papá para poderlo regular? Lo primero es que no tengan miedo. Los celulares no les deben pertenecer a sus hijos. Debe ser un préstamo que se utiliza de manera inteligente y acertada. ¿Por qué les digo esto? Es porque ustedes son quienes deben poner las reglas para el uso adecuado de la tecnología y deben tener el seguimiento. Eso va a variar de acuerdo a la edad de desarrollo. No es lo mismo la manera en que ustedes van a estar trabajando esto con una persona, un niño, por ejemplo, de 14 años, un adolescente de 14 años, a un adolescente de 19 o 20. Pero siempre debe partir del hecho de que ustedes deben crear unas reglas claras y el adolescente debe tener la necesidad y la obligación de cumplir esa regla, ¿cierto? Porque es para su protección. Entonces, las reglas deben incluir cuándo se utiliza el celular, a qué horas y dónde se utiliza la tecnología. Si se monitoriza, por ejemplo, cuando están muy chiquitos, si los pueden hacer un monitoreo ustedes presentes mientras utilizan la tecnología. Acuérdense que hay riesgos muy elevados en redes. Entonces, ¿cuándo se utiliza? ¿Dónde se utiliza? Ahí lo estamos poniendo. ¿Qué se utiliza? ¿A qué redes van a tener acceso? Si lo van a, no sé, utilizar ciertas apps simplemente para comunicarse, pero entonces ustedes deben poder supervisar cuando están más chiquitos y después qué redes van a utilizar. ¿Qué utilizan? Estas preguntas y estos lineamientos ustedes los deben construir antes de entregarle un celular a sus hijos. ¿Cuánto tiempo y hasta qué horas? Pilas, la mayor cantidad de conductas de riesgo ocurren cuando están solos, la primera, entre eso cuando están por la noche. Además, les altera los patrones de sueño. Entonces, no tengan ninguna objeción de decir, los celulares se utilizan en esta casa hasta las tal hora y se retiran. Sí. Esos Bueno, son lineamientos más o menos básicos. Bueno, doctora Alarcón, una de las discusiones alrededor de este tema esta semana en medios de comunicación es si la medida era más bien una prohibición o más bien una regulación, teniendo en cuenta que muchas instituciones y estudiantes pues sí necesitan el celular como herramienta pedagógica y educativa. No sé qué se ha contemplado en medio ya de la ejecución que sabemos va a comenzar ya en el segundo semestre por el calendario de estos colegios que firmaron este compromiso en Bogotá. Digamos que estamos hablando de una diversidad, ¿sí? El uso de celulares como una herramienta educativa es cierto, digamos que una herramienta que se puede hacer en algunas partes del país, ¿cierto? Pero hay otros donde lo que se ha empezado a contemplar es que el celular no es necesario porque se cuentan con otras herramientas tecnológicas dentro del aula, como podrían ser computadores, iPads, por ejemplo, que el colegio mismo puede proveer y entonces digamos que se utilizan para las estrategias tecnológicas dentro del aula. Cuando el celular es necesario porque no existen estos computadores o no existe este acceso a tabletas, por ejemplo, ¿cierto? Yo diría que ahí es donde tenemos que entrar a ser un poquito flexibles, pero también a regular cuándo y cómo se están utilizando. Se podrían utilizar como herramientas educativas, pero tenemos que poder regular es qué se hace después de esa clase específica, ¿sí? Porque entonces eso es parte de lo que se ha ido debatiendo porque dicen entonces, simplemente regúlelo y dígale que lo ponga en silencio. Esa es parte de lo que nos están diciendo. Y miren que hay estudios, es bien bonito porque hay estudios que dicen que el hecho de poner el celular en silencio para los jóvenes, y yo diría que para nosotros también, solamente en silencio, hace que las notificaciones que les entren les causen mayor ansiedad. Entonces, después de que quitan el silencio, lo consumen muchísimo más. Entonces, lo que ha demostrado es que
prohibir en el tiempo escolar, es como esa pausa, ¿me entienden? Es esa desintoxicación de unas horas del acceso completo al celular, no quitárselo media hora y después regresárselo y quitárselo media hora, porque lo que estás haciendo en esos núcleos de recompensa es darle un poquito, quitarle un poquito y activarlo cada vez más. Ok. Entendida la diferencia. Doctora Juanita Alarcón, psiquiatra de niños y adolescentes, miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, muchas gracias por este espacio, por estar aquí en Saludable. Estaremos pendientes. Lo que usted nos pueda contar más adelante de cómo sale, yo no sé si llamarle experimentos, pero sí por lo menos una iniciativa que al menos intenta abordar un problema que desde hace rato están sintiendo los padres y los colegios. Muchas gracias por esta oportunidad de diálogo, doctora Alarcón. Muchas gracias, Ronnie. Bueno, un saludo Un también a todas las abrazo, personas. gracias. Claro que sí. Muchas gracias a todas las personas que vieron este espacio de Saludable. Los invitamos a suscribirse y a compartir este video. Si también tiene alguna pregunta o comentario, ahí está la casilla para que lo hagan. Muchas gracias a todos y chao, chao. Hasta luego.